Muy buenas noches a cada una de las personas presentes. Somos una comunidad cristiana, una comunidad de la Iglesia Reformada llamada Cristo Rey, que desde hace aproximadamente 3 décadas hacemos presencia en Bogotá, evangelizando, discipulando, formando al pueblo de Dios y bueno, presentando el mensaje del Evangelio desde esta plataforma una vez entre semana y el día domingo en la tarde. Así que tenemos podcast tanto el jueves, hoy, por ejemplo, 7 de mayo de 2026, ya en Bogotá es de noche, ya el día solar se fue, el sol ya el Señor lo oculta para que prevalezcan las lumbreras de la noche. Algunas veces se ve la luna muy bonita. Las estrellas aquí también. Bueno, las grandes ciudades no se ve tanto como Bogotá, pero sí estamos en una zona donde después de las 6 empieza el ocaso. Y gracias al Señor, porque Él nos bendice con sus escrituras, su palabra, la Biblia, y tenemos siempre reflexiones. Devocionales también lo podemos llamar. En el pueblo cristiano se conoce mucho más como un mensaje devocional, tal vez contemporáneamente por el auge de las plataformas y de las redes sociales, pues ahora se llaman más universalmente podcast. Y bueno, eso no está mal, siempre y cuando se tenga un mensaje que transmitir. Y el mensaje nuestro es un mensaje de la Biblia, es un mensaje que está basado en la palabra de Dios, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y Dios nos habla por medio de ella. Y su mensajero en este momento, Daniel Lancheros, pastor hace ya muchísimo tiempo y pastor de la iglesia Cristo Rey aquí en Bogotá, para servirles. Muy bien, estamos en un tema que tiene que ver con la vida cristiana en varios escenarios. Es un desglose de la vida en Cristo. La vida cristiana es un tema que nunca va a dejar de ser importante como también medular y neurálgico en ocasiones. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones miden el cristianismo conforme al comportamiento o a las obras que ese cristianismo muestra. Y no es que sea errado, pues realmente la Biblia nos llama la atención a que si tenemos fe, tenemos que mostrar nuestras obras, es lo que dice la carta de Santiago, ¿sí? Pues tú me dices que tienes fe, pues confírmamelo con tus obras. Eh, Todas las obras, cuando hablamos de obras y en el marco bíblico, tienen que ver con un mérito o tienen que ver con lo que agrada o posiblemente desagrada a Dios, ¿cierto? Y todos hacemos obras. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Acciones, comportamientos, pero no solamente en ese formato de acciones y comportamiento. También las obras, Dios las mide en la actitud del corazón o la motivación del corazón con que las hacemos. Eso es algo muy notorio para nosotros en el Evangelio cuando el Señor hace una interpretación adecuada de las acciones del ser humano. Las acciones del ser humano no solamente es lo que hace o deja de hacer, por omisión o por comisión, sino tiene que ver con la motivación del alma. Una persona puede ser muy cumplida en su trabajo y hacer sus funciones y alcanzar las metas que le han puesto en su cargo y las hace muy bien. Esto a la apariencia humana puede ser algo loable, obviamente de reconocimiento, pero Dios no se queda ahí. Dios se queda es cómo fue que lo hizo, con, con qué motivación, con qué corazón. Entonces, la vida cristiana no se trata de acciones solamente, porque si fuera así, estaríamos calificando la humanidad, como precisamente se califica, entre buenos y malos.
Y eso es algo muy complicado porque la persona que está en un formato mala puede hacer cosas buenas y la persona que esté en un formato bueno puede hacer cosas malas. Entonces se vuelve un relativismo. Por eso acudimos a la Biblia, a la palabra de Dios, y apelamos a que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, nos revise las motivaciones que son funcionales en el obrar nuestro. Todas las personas en este mundo, sus acciones van a tener un motivante. Algunos lo llaman un motor. Pues nosotros los cristianos también lo tenemos. Y el motor se llama la gloria de Dios. Ese es el motor. Lo que hacemos o lo que no hacemos o lo que dejamos de hacer tiene como motivación la gloria de Dios. Pero ¿cómo conocemos la gloria de Dios? Por las Escrituras. Por eso es tan importante para el cristianismo bíblico conocer la Biblia. Y es tan importante que dentro de toda esa gama de enseñanzas, volvamos al punto que a veces se nos olvida. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Entonces, cuando estamos hablando de vida cristiana, no solamente es lo que hacemos o no hacemos, es para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, si la vida cristiana tiene que ver con la familia, que es el tema que hoy vamos a revisar de nuevo, la vida cristiana, la vida familiar o en el rol familiar. Para la Biblia, la familia, cuando digo para la Biblia, para Dios, la familia es fundamental. Es interesante que para otras expresiones religiosas también lo es, pero nosotros estamos en la verdad y eso es porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos pensando en nuestras relaciones familiares, entiéndase la que sea, conyugal, paternal, maternal, de hijos, de nietos, o relaciones de, digamos, políticas, ¿no? Como in-law, como se dice en inglés, o sea, lo que tiene que ver con la familia extendida, tenemos que pensar en qué es lo que yo, según la palabra de Dios, no solamente debo hacer, sino por qué me motiva a hacerlo. Sabemos que somos sal y luz en esta vida y principalmente a nuestras familias. Familia que se ha visto desintegrada en su núcleo familiar o en su núcleo original por las diferentes ideas contemporáneas que han surgido acerca de la familia. Las relaciones parentales se volvieron más extensivas, más amplias de lo que la Biblia nos dice o nos enseña. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en la primera familia, pues tenemos que pensar en Adán y Eva, el modelo de hombre-mujer como los creó Dios, según la Biblia. Y los creó para que se multiplicaran, es decir, para que tuvieran hijos. Conocemos tres hijos de ellos con nombre propio, que son Caín y Abel y Set. No quiere decir que fueron los únicos hijos, quiere decir más bien que solo conocemos los nombres propios de tres hijos de Adán y Eva. Pero lo interesante de ese modelo es que es el modelo de Dios, el hombre y la mujer teniendo hijos. Y es tan interesante que vemos en toda la Biblia ese modelo. Pero si ustedes se ponen a revisar la Biblia, no vamos a encontrar un modelo ideal de familia. Esto tal vez ya lo habían escuchado antes, y yo también lo había dicho en algún momento. Si vamos a encontrar un modelo de, por ejemplo, de marido, de esposo, pues vamos a encontrar que
ese esposo tuvo equivocaciones. Si vamos a encontrar un modelo de esposa, pues vamos a encontrar que esa esposa tuvo equivocaciones, pecado, como dice la Biblia. Entonces, lo que la Biblia nos muestra es el deterioro de unas relaciones interpersonales y familiares que vienen a ser restauradas en el Evangelio por la acción de la gracia divina que restaura todo. Aquel que es abrigado por la gracia de Dios, aquel que es abrigado por la misericordia divina, es también restaurado en su corazón, pero no solamente para una acción individual, sino para una acción de relaciones. Es decir, Dios no está interesado solamente en la restauración propia de una persona, sino en la restauración que Él va a realizar en sus relaciones interpersonales, en el caso que estamos viendo esta noche, familiares por medio tuyo. Es decir, tú eres instrumento de Dios si eres en Cristo y has sido abrigado por la gracia divina, eres instrumento de Dios para restaurar a los demás. Entonces, si vamos a acercarnos un poco al texto bíblico, vamos a mirar Génesis 28:14, un instante. Génesis 28:14. Y si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Que son palabras de Dios para Abraham. ¿Y, y quién lo quiere leer? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Gracias. Indistintamente del mensaje original que es para Abraham, prestemos un poco atención a la última frase. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham no solamente era bendecido de manera personal, o nuclear, es decir, de su propio núcleo, sino que de ahí iban a salir las bendiciones para todas, y dice la Biblia así, todas las familias de la tierra. Bien, ¿cómo se puede entender esto? Porque Abraham es la línea pactual que el Señor traza, donde llega nuestro Señor Jesucristo en esa misma línea pactual, digamos, línea generacional, y Él bendice, restaura las familias. Bien, si vamos a tener ese punto así, nos tenemos que dar cuenta que el Señor rehace o recrea todas las cosas. Y vuelvo y repito, para la Biblia y para Dios es tan importante la restauración de la familia porque de ahí parte la restauración de una iglesia, por ejemplo, o de la iglesia, la restauración de la sociedad, la restauración de una ciudad, la restauración de una nación, la restauración universal. Es desde lo más básico hasta lo más global. Pero si vamos a mirar el punto negativo, es el mundo está como está, que claro, cuando uno mm, ve, percibe o escucha noticias, el mundo tiene más malas noticias que buenas, bueno, depende de los canales de distribución informativo, eh, pero lo que más se publica son cosas que son dolorosas, como masacres, como guerras, como secuestros, como hambres, como enfermedades, como epidemias, eh, como escasez, conflictos. Entonces, nos preguntamos, ¿y cómo se llegó hasta allá, a escalar hasta allá? Porque el, la base, que es el núcleo familiar, se distorsionó, se dañó y se perjudicó, se echó a perder. Entonces, claro, la sociedad se empieza a corromper
y también una nación se empieza a corromper y lo que antes era una conservación de la familia, hoy en día hay un concepto de familia completamente diferente que no ha traído como fruto o como resultado algo significativo, algo bondadoso, algo virtuoso. Gran parte de lo que la sociedad hoy sufre en sus traumas, por ejemplo, sociedades traumatizadas con habitantes, con personas, y esto también podemos tener el muestreo o la muestra en la iglesia, personas bastante heridas, dolidas, bastante solitarias, digámoslo así, que no es solamente de una iglesia local, en todas las iglesias sucede, es producto de una disfunción familiar. Es, pueden haber otras razones. Claro, eso no es, esto no, no es innegable. Realmente pueden haber otras razones, pero la familia es el refugio que Dios creó para que todos llegáramos allí a ser arropados por Él por medio de la familia. Pero claro, existe esa realidad, pero hay otra realidad que es mucho más especial aún. Y es que lo que nos falta o nos faltó dentro de nuestro marco familiar natural, Dios lo restaura en el marco relacional de su pueblo, de la iglesia. Se lo prometió a los discípulos cuando ellos increparon al Señor Jesucristo, cuando dijeron que habían abandonado todo, que habían dejado a mujeres y a hijos y a padres. Y el Señor les dice, les prometo que en esta vida van a tener mucho más de lo que han abandonado. Padres, madres, hermanos, hijos. Porque las relaciones parentales naturales se convierten en relaciones también mucho más fuertes en relaciones espirituales. ¿Me explico? Muchas de las personas a las cuales esta grabación va a llegar probablemente fueron personas que sufrieron de una forma u otra el abandono de de sus padres o uno de sus padres. En la iglesia, ese abandono se traduce en cobijo, en aceptación. Yo puedo entender que las iglesias tienen que crecer en esto, tenemos que crecer mucho más en el cobijo, en el arropar, pero lo que faltó, la iglesia lo suple. Y realmente quien lo suple es nuestro Señor Jesucristo por medio de la iglesia. Es por eso que nosotros cuando tenemos situaciones que tienen que relacionarse con decepciones en nuestras relaciones familiares, buscamos el refugio en el Señor, pero Él tiene un método tan especial, tan bondadoso y tan cuidadoso de tejer o restaurar eso en la iglesia. ¿A qué quiero llegar? A que en la iglesia aprendemos lo que no aprendimos en la familia natural. Probablemente, si tú no tuviste personas alrededor en tu núcleo familiar o creciste con un modelo parental muy diferente, en la iglesia vas a encontrar un modelaje muy distinto donde tienes que crecer en hermandad, consideración, tolerancia, paciencia, que es lo natural de una familia. Es decir, cuando una persona dice,
es que he tenido mucha paciencia con una persona, ¿sí? Pues es el ejercicio natural nuestro. Y ese ejercicio natural está en la casa. Pero si no lo tuviste en la casa, lo tienes en la iglesia. Y claro, estamos enfrentándonos a una sociedad de las, en la historia de la humanidad, la sociedad más autónoma, más independiente, pero viciadamente egoísta. Viciadamente egoísta. Esto ya no se trata de matices de personalidad. Se trata de que el conglomerado de la sociedad actual, aquí en Bogotá, en Ciudad de México, en Nueva York, en Madrid, Barcelona, donde tú te imagines, ha creado, se ha creado una sociedad universal donde domina el deseo individual y donde quieres en lo posible tener menos roce o menos fricción con personas. Esto es un desafío para los pastores en las iglesias. Es un desafío para la iglesia actual. No lo digo yo solamente, esto es una cuestión que inclusive hasta los obispos católicos han escrito documentos acerca de este tema generacional. Dentro del protestantismo se está escribiendo y se está estudiando muchísimo este tema de la influencia, que también se puede llamar una secularización, que se ha ocasionado en la iglesia. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿el mensaje de la Biblia para quién es? Las personas pueden decir para mí solo, o las personas pueden decir para mí y para mis hermanos y para mis amigos. El concepto de comunidad, entiéndase pueblo, entiéndase iglesia, no se pierde, pero hoy en día está muy vulnerado ese concepto. Entonces, claro, surgen modelos, por ejemplo, si una persona dice, eh, bueno, me voy a casar con otra persona, de pronto la otra persona de otro tipo de ideas, que dice, no, yo sí no me casaría. Yo primero ensayaría y después de pronto ya firmamos algún documento. Empezando ya por ese concepto, ya hay un punto viciado y es cómo es que se acerca una persona a otra para ponerse de acuerdo en tener una vida juntos. Ya con eso se empieza con un pie que no es, porque las relaciones familiares consiste principalmente, y no es que yo lo esté negando la otra parte, o la Biblia no la está negando, pero las relaciones familiares consisten en yo que aporto a la relación familiar, más que yo que recibo de la relación familiar. Claro, no estoy, vuelvo y repito, no estoy negando que tengamos que recibir, pero si la otra parte está pensando en dar y yo también estoy pensando en dar, entonces la parte del recibir se vuelve una gran bendición porque ambos están interesados, las dos partes, en bendecir al otro. Eso puede sonar muy idealista en una sociedad egoísta, pero es lo que la Biblia nos enseña. Me niego por el otro. ¿Por qué? Porque lo que dije al principio, porque es la gloria de Dios, no es mi propia gloria. Entonces noten que tenemos que volver a este punto de las bases de lo que nos inspira tener una vida cristiana. La vida cristiana es emocionante. ¿Por qué?
Y eso ya como testimonio personal, todos los domingos, quien les habla, antes de empezar el sermón dominical, después de la oración de los ancianos, siempre estoy pidiéndole al Señor que en las diferentes circunstancias y las diferentes experiencias que vivió cada persona en la semana, la palabra de Dios llegue fresca y llegue como un aliciente y un bálsamo, sin dejar de ser una palabra justa y santa, pero amorosa a la vez, que nos llame la atención al pecado, que nos llame al arrepentimiento, pero también que sea restaurativa. Son equilibrios, o es un equilibrio que el Señor realiza por medio de su palabra, pero claro, es porque somos sus hijos y entre nosotros nos llamamos hermanos. Y eso ya podría ser el principio de un tratamiento contra la soledad. Una cosa es ser solo, otra cosa es la soledad, pero el concepto de soledad es algo que en algunos países, ya en mi memoria tengo tres o cuatro naciones, países supremamente poderosos, ya es un tema difícil de salud pública. Ya los presupuestos de esas naciones o de esos países destinan para la enfermedad que le llaman soledad, o bueno, puede tener otro nombre, pero se llama soledad. El colmo, una persona puede morir en su apartamento y solamente por la acción degenerativa se dan cuenta que lleva muerto 2 horas, 2 días, perdón, o 2 semanas, porque nadie se conoce con nadie. O personas que fallecen solitarios en la banca de un parque, o personas que tienen que contratar a otro para que haga un rol, o sea, un papel de teatro, como si fuera un hijo o una hija o un amigo o un esposo o un padre. Esto es algo que está llevando a la sociedad a la locura. Y nosotros como cristianos bíblicos tenemos que advertir esto. El antídoto son las relaciones nuestras. Tenemos relaciones. Ay, que me cayó mal el hermanito tal o la hermanita tal. Bueno, pues la respuesta, pues cáete bien, esfuérzate porque que te caiga bien. ¿Por qué? Bueno, tengo obviamente un comentario que puede sonar un sarcasmo fino, pero realmente en el cielo verás a esa persona. Entonces, mejor llévatela bien desde ahora. Pero mucho más que eso, es porque la acción restaurativa del corazón nuestro sí nos da la capacidad de restaurar a otro. Sí nos da esa capacidad. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, viviríamos en rencores, resentimientos, idolatrando nuestros gustos, nuestras formas. Pero el Espíritu Santo, en su acción restaurativa, sí nos enseña cosas y nos enseña cuánto tenemos que despojarnos de nosotros mismos para que podamos vivir en paz. Y ese es el otro punto, hermanos. La paz que el Señor nos dio, la tenemos que reflejar a otros. Y doy gracias al Señor por las personas presentes porque he sentido esa paz en ustedes, hacia mí. Yo procuro hacerlo hacia ustedes, pero las personas que podrán escuchar esto después, eso también tenemos que hacerlo, pero no como un gemido de mantra, no como que tú esculcas algo en tu interior, como las meditaciones trascendentales, no, porque viene de afuera. La restauración del corazón del ser humano es de afuera. Es Dios lo que lo hace, es el que lo hace, porque nosotros mismos no hay respuesta
Y eso marca una gran diferencia en, en lo que es la filosofía de las religiones, que nosotros tenemos al Espíritu Santo que restaura nuestro entendimiento y nos da una paz impresionante. ¿Por qué? Porque ya estamos a cuentas con nuestro Redentor. Él pagó la cuenta. Quiero que abramos un texto que es de Pablo, es un texto paulino, en Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 19. ¿Alguien que lo quisiera leer, por favor? Efesios 2, 19. Yo, pastor. Bueno, Así, léelo. así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias, Vicky. Miren, esto es un tema muy interesante porque, miren, y tal vez hace eco a lo que yo venía comentando. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. En algunas versiones dice forasteros. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué querrá decir el así que? Pues el así que es la obra redentora que viene comentando el apóstol en el capítulo 2, que es por la gracia, ¿sí? Por la gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Entonces, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o forasteros. Eso es algo tan importante hoy en día. Si tú te pones a pensar, y sí, estoy frente a personas que tal vez ah, han presenciado este mundo en los últimos, pongámosle, 50 años. Podrás tener 50, un poco más, otros un poco menos, 35, 40, 45. Tal vez jóvenes, 20, 22, 25, 18. La segmentación que yo estoy proponiendo de 50 años puede ser más amplia, pero la voy a poner así. Yo sé que tú, como yo, ha presenciado la migración en una categoría u otra, es decir, la migración es una realidad que está ahí, la tenemos ahí, hay migración. Entonces, los migrantes pueden tener una nacionalidad en común como o varias, pero generalmente hemos visto cómo personas de un país o una nación se trasladan a otros lugares porque, pues digamos, en su vida natural, original, donde nacieron, pues pasan cosas que lamentablemente no pueden ellos desarrollar su vida trabajando, buscando algún bienestar y tienen que migrar a otros lugares. Tal vez nosotros no lo hemos sido, o tal vez sí. Así que la figura que menciona Pablo, así pues, ya no sois extranjeros, benedizos o forasteros, podemos pensar en si Dios es soberano, ¿por qué está permitiendo toda esa gama de migración? Pues recordemos algo, que nosotros venimos de un pueblo migrante espiritualmente. El pueblo hebreo, el Israel del Éxodo, fue migrante y estuvo dando vueltas por el desierto 40 años. Pero no solamente ahí, porque después de bastantes años, centurias, el pueblo judío, el pueblo de Israel, fue cautivo en Babilonia y duró ya 70 años, migrante, y regresaron. Pero después, ya en era cristiana, vemos que los primeros cristianos en Jerusalén fueron migrantes. Es decir, muere Esteban en Jerusalén como mártir y la iglesia se expande
alrededor del mundo conocido, empezando por Samaria, las islas de Chipre y bueno, otros lugares. Es decir, si vamos a la historia sagrada, venimos de pueblo migrante, pero si vamos al tema de tu corazón y el mío, nosotros antes no teníamos ciudadanía. Claro, tu ciudadanía de tu país, pero la ciudadanía del reino no la tenías. Eras extranjero, eras advenedizo, es decir, sin un hogar, sin una casa, sin una, sin una fuente de familia, nada. Pero ahora dice, sino que ahora sois conciudadanos del reino, de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso ya es muchísimo, hermano. Tal vez tú nunca te imaginaste, nunca lo creíste, tal vez tú nunca llegaste a imaginarte, a contemplar que eras un extranjero para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que pues que estás lejos, o lo estabas, y Él fue el que te trajo. Pero no solamente a que tuvieras tú una relación personal con Él, sino que te relacionaras con los demás de una manera santa, justa y amorosa. Porque si tenemos ya modelos en el mundo de familia que no son el modelo bíblico, pues entonces tengamos el modelo bíblico en la iglesia, con las parejas, con las nuevas conformaciones de matrimonios, con seguimiento de padres a hijos, hijos a padres, pero no, porque eso alimenta y oxigena una sociedad. Obviamente que para construir eso habrá limitaciones y dificultades naturales, humanas, que son apelables a la gracia en Cristo, pero el propósito es, quiero construir, no en el modelo que el mundo me propone, quiero construir en el modelo de mi papá, porque yo ya no quiero ser extranjero, ni forastero, ni pidiendo por ahí limosnas. Yo quiero las bendiciones de mi papá. Y si mi papá me dice, Padre Celestial, que es Dios, oye, eres miembro de mi familia y tu vida cristiana tiene que estar motivada para la gloria a mí, Dios mismo, pues tus relaciones de soltero, casado, de padre, de madre, de hijo, de hija, de hermano, de hermana, de primo, de todo lo que sea, tus relaciones deben mostrarme a mí, porque tú debes mostrar que ya no eres extranjero. Eso es muy bonito. Y eso hace que las demás personas quieran pertenecer a esa misma familia. El mundo está torcido, hermanos. Eso no lo digo yo. Hasta el más ateo o el más agnóstico lo dice. Pero ¿cuál es nuestra propuesta seria? Sí, doctrinal, claro. Obviamente hay que seguir estudiando. Pero ¿cómo lo estamos mostrando? Es todo un desafío esto de la familia y de la iglesia. Se entrelazan tremendamente. Y es un momento tan neurálgico que estamos viviendo en el mundo actual. Claro, la sociedad actual, para no ir tan lejos, en lo que nos correspondió en la providencia de Dios, demostrar los buenos modelos que Dios ha hecho de nosotros, sería algo maravilloso que unas personas que de pronto, con sed de ser acogidos en algún lugar, probablemente puedan encontrar en nosotros ese refugio, porque tenemos a Cristo. Eso nos ayudará a pensar que tenemos
Gracias. Hasta ahí la reflexión, creo yo. Alcancé, creo que a despedirme. Eh, sí, ya estoy conectado. Muy bien, gracias, Pati, por respaldarme ahí. Bueno, peticiones.